Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en la actividad científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología. Yan está silenciada. Silenciada. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, decía gracias por acompañarnos a todos en esta actividad científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología correspondiente al mes de mayo. En esta ocasión el doctor Acevedo está de licencia, por lo cual vamos a estar con el resto de la directiva dando inicio a la misma. Hoy la propuesta es tener y fue planteada para continuar con espacios de presentación, de discusión y de casos clínicos de diferentes unidades de mastología, como se han hecho en otras instancias previas, y bueno, con el fin de intercambiar opiniones, de manejos, de conductas y de situaciones, en este caso de 2 casos clínicos de diferentes unidades. Dentro de ellas tenemos la unidad, participan hoy la unidad del Hospital de Clínicas y la unidad del Hospital Maciel. Vamos a tener una hora por delante, por lo cual trataremos de acotarnos a los tiempos para poder hacer más rica esta discusión. La modalidad va a ser la semejante a situaciones previas con la presentación del caso, pero bueno, invitamos y exhortamos a la participación de estas instancias, tanto levantando la mano, participando por el chat, como para poder hacer preguntas, algo que no quede claro, y tratar de aportar lo que más podamos al manejo de estas 2 situaciones. Así que sin más, muchas gracias y vamos a empezar. Le doy la palabra al doctor Ciuto. Adelante, Pablo. Bueno, bienvenidos todos. Esta va a ser una sesión un poco diferente y la verdad que para nosotros bastante motivante porque nos vamos a centrar en casos clínicos que van a ser presentados por residentes, residentes de cirugía, pero con un espíritu y análisis multidisciplinario, con la intención un poco de fomentar la difusión de conocimiento desde el análisis clínico, pero también haciéndolo interesante, buscando que la gente joven se sume en una disciplina como la mastología que viene creciendo, e intentando que la gente joven también empiece a mostrar lo que es su análisis y su experiencia en un aprendizaje que, bueno, por suerte les queda muchos años para desarrollarlo por delante, así que vamos a empezar, si les parece, con el caso del Hospital Maciel, y los dejo con Lucía Romero para que se los vaya mostrando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lucía Romero, soy residente de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel. Y el día de hoy, la idea es compartirles un caso que tuvimos en el servicio. Se trata de una mujer de 69 años, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama ni ovario, que consulta en policlínica por una tumoración palpable en mama derecha. Del examen físico, la paciente presentaba mamas de gran volumen, con péndulas con una tosis grado 3, con una asimetría a expensas de una mama derecha de mayor volumen, con una base más ancha, y donde se palpaba en el radio de la hora 12, donde está marcado con el círculo redondo, una tumoración de aproximadamente 3 centímetros. La axila no impresionaba tener un compromiso, si bien contábamos con la limitación de que presentaba una mama ectópica axilar señalada con la flecha. La paciente concurrió a la policlínica ya estudiada, en realidad trajo los estudios desde Argentina, y concurrió con esta mamografía que, a destacar, como se puede ver, se trata de mamas con un tejido fibroglandular heterogéneo, mamas densas, lo cual puede dificultar en algunas ocasiones poder ver algún tipo de lesión, pero que en el enfoque oblicuo medio lateral se puede evidenciar, si ven mi cursor, esta imagen que impresiona ser una distorsión arquitectural. Bueno, de la ecografía lo que se pesquisa es que en la periferia de la mama derecha, en la hora 12:01, un nódulo mixto predominantemente sólido de bordes irregulares de 22 por 14 por 25
milímetros con vascularización central y periférica. A nivel de la mama izquierda no se evidencian lesiones y la axila no presenta adenomigalias sospechosas. Estos hallazgos los catalogan como un BIRATS 4C. Dicha lesión se biopsia y resulta en un carcinoma ductal in situ, grado nuclear 3, sin necrosis, grupo 3 de Van Nuys. De la inmunohistoquímica lo que informan son receptores, expresa receptores hormonales, pero bajos. Entonces, acá, con el caso planteado hasta el momento, es que a nosotros nos surge la primera conducta de cómo continuar el algoritmo diagnóstico y terapéutico de esta paciente. Sabiendo que tenemos una biopsia core que nos informa un carcinoma ductal in situ, pero al mismo tiempo una clínica y una imagenología con ecografía y radiología que no es, que en realidad de hecho presenta características de un carcinoma invasor. Entonces, acá es que nosotros, el primer planteo que nos hacemos es si no estaremos ante una lesión que fue subestimada desde el punto de vista de la biopsia core. Y nos surgen dos planteos. Uno de ellos, si realizar una resonancia de inicio en busca de componentes que nos hablen de una lesión invasora, o ir directamente a la cirugía con la idea de que se trata de una lesión subestimada y que probablemente por las características clínicas imagenológicas estemos ante un tumor que sea invasor. Bueno, habíamos hablado un poco que la idea con Lucía era compartir el caso como lo habíamos vivido nosotros, y esta fue la interrogante que nos surgió a nosotros, lo que no quiere decir que sea la misma que le pueda surgir a todos ustedes o que no tengan algunas diferentes. Pero quizás como hilo conductor para aprovechar nuestra duda, por lo menos, me gustaría tomar la consideración de algunos de los especialistas, por ejemplo, del área. Sé que está Fernando de la Vista dentro del auditorio, y preguntarle qué consideración le merece esta interrogante. O sea, ¿qué aportaría, por ejemplo, una resonancia nuclear magnética en la evaluación de esta patología? O sea, Bueno, la situación es que se esté subestimando una lesión invasora, ¿no? O sea, nosotros tenemos un diagnóstico histológico, que tenemos un carcinoma ductal in situ, y lo que pensamos es que la biopsia está subestimando la lesión. Básicamente, como Lucía les comentó, tiene una presentación clínica, una tumoración del entorno de los 4 centímetros, con la imagen que ahora Fernando también les va a aportar los elementos imagenológicos, ¿cuáles son? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, bueno, vamos a arrancar del principio. Imagenológicamente, la mama es una mama heterogénea densa, tipo C, que lo primero que voy a agregar es que hay una discordancia, porque es como dice, como se palpa de como 4 centímetros y la ecografía mide menos, o sea que estamos con una discordancia, ya tenemos clínico, imagenológica, lo que ya nos está orientando a la naturaleza de la lesión. Después, mamográficamente, se ve claramente, así con esta foto, una asimetría en la densidad mamaria en el sector externo, súper externo de la mama derecha, que tiene claramente, ahí le veo espículas, y que ecográficamente es una masa quística compleja. Me faltaron descriptores para hacer una correcta valoración, la ecografía se quedó corta en los descriptores, pero que es un 4C, me quedo corto. Yo de pique le pondría un 5. Por lo tanto, tengo un valor predictivo positivo para cáncer mayor del 95%. La biopsia core viene un carcinoma ductal in situ. Eso hay que, cuando uno valora la subestimación histológica, tiene que analizar la experiencia del que hace la biopsia, pero con qué tipo de aguja realiza la biopsia core, si es con aguja 14G o 16G, sabiendo que a menor G hay menos riesgo de subestimación. Eso por un lado. Se tiene que tener en cuenta eso en el equipo de tratante. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que es una lesión
quística compleja, o sea, tiene sectores quísticos. O sea, podemos estar ante una lesión que un papiloma que pueda ser in situ, no, yo no tenía la información de que era quística compleja con áreas quísticas, o simplemente lo que puede tener es sectores quísticos que la cor cayó ahí y quedó corta en el diagnóstico, ¿no? La experiencia del que hace la biopsia es el que tiene que dirigir a la zona que sospecha de invasión no in situ. Entonces, desde mi humilde punto de vista, esto es una subestimación, no por propia de la COR, sino porque la COR biopsia se quedó corta con la toma de las muestras o se quedó corta en el sector donde se hizo la biopsia COR. Eso por un lado. O sea que yo ya una respuesta desde mi punto de vista imagenológico es, yo no le repetiría la COR biopsia, pero sin lugar a dudas, porque además es una lesión grande, o sea, no es una lesión chica que pueda sí ser un carcinoma in situ, o sea, repetiría la lesión, repetiría la biopsia. Si me preguntás la resonancia magnética, y sí, la resonancia magnética sobre todo me puede orientar a la parte invasora de la lesión, pero esta es una lesión de 3 centímetros que sin lugar a duda no necesito una resonancia para saber en dónde está la invasión. Ya con hacer la eco bien nos muestra la zona invasora. No son calcificaciones con un área de absorción sónica que yo necesite tener otro tipo de imagenología para ver si hay un nódulo. El nódulo ya lo ve por eco, o sea, no le haría una resonancia, directamente le repetiría la COR biopsia. Esa es mi opinión. Gracias, no Fernando, sé si... por los conceptos. Para mí, este intercambio está bueno porque, como verás, por ejemplo, nosotros nunca nos replanteamos rebiopsiar la paciente. O era quirúrgica de inicio, a nuestro entender, por ser una subestimación de la lesión, o bueno, eventualmente, quizás para tomar conducta y evaluación sobre una patología in situ, quizás la resonancia inclinase más la balanza para estar más claros del diagnóstico. Para no consumir más tiempo, me fijé en el chat. Sí, dale. Si no, vamos avanzando. Creo que lo perdí al Caco. No, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, a perfecto. Ver, yo solamente como concepto mío, a ver, yo si fuera una lesión chica, una distorsión arquitectural sutil, donde me dio carcinoma ductal in situ, yo corro riesgos si la rebiopsio de que la lesión me desaparezca o quede no visible por eco, o unas calcificaciones que de repente las puedo perder con una rebiopsia. Pero esto es un nódulo, o sea, grande. No corro riesgo de nada. Hago la COR biopsia de nuevo, adelantando los plazos, todas las cosas para no demorar a la paciente. Pero mirá que cuando hay una discordancia clínico-anatomopatológica, de pique nosotros decimos, bueno, vamos a repetir la biopsia. No la voy a operar sin un diagnóstico claro, porque después puedo tener otras complicaciones. Desde mi punto de vista, yo valoraría repetir la COR. Perfecto. ¿Vos, Yanella, tenés algún comentario al respecto? ¿Te parece que sigamos? Estás muteada. No, creo que ese mensaje, pero bueno, un poco analizando lo mismo, tratar de definir y siempre el concepto grande de que si no nos concuerda la clínica con la imagen y lo mismo que les pasó a ustedes, ¿no? La sensación de que probablemente esto fuera algo más, a veces reiteramos la biopsia y sigue dando
y bueno, ahí vas mucho más seguro, igual de que tu representación fue mayor, pero quizás también me hubiera volcado un poco más por tratar de agotar, que bueno, sabemos que es un procedimiento que no es inocuo para el paciente, pero creo que genera muchos más datos a la hora de poder definir la conducta. Perfecto. Bueno, entonces reforzar la idea de que operar con el diagnóstico más cercano a la realidad es lo recomendable. Y si bien la resonancia nuclear magnética, uno lee en todas las pautas que una de las indicaciones es la discordancia entre una clínica y los estudios previos, en este caso quizás como individualizado no sea una regla formal, y el debate para nosotros está dado. Si querés, Lucía, seguir con cómo evolucionó la situación de la paciente. Bueno, nosotros después de discutir la conducta a seguir, se termina optando por realizar la cirugía de inicio. Y acá en realidad, como concepto general, hoy en día ya no entra en discusión que el tratamiento del cáncer de mama, que hoy el gol estándar del tratamiento del cáncer de mama es el tratamiento conservador de la mama y de la axila. Pero en este caso ya nos enfrentábamos a una situación distinta con una core biopsia que nos informaba un carcinoma ductal in situ. Entonces, en cuanto a la mama, tenemos dos posibles escenarios. Teníamos dos posibles escenarios, realizar una mastectomía o realizar un tratamiento conservador. La conducta del servicio siempre es realizar un tratamiento conservador siempre y cuando se pueda. Y con esto en realidad me refiero a poder realizar una resección con márgenes suficientes y un resultado estético adecuado. O sea, con un resultado estético adecuado. Y acá con margen suficiente me refiero a los tumores invasores, un margen libre de enfermedad, y en los carcinomas ductales in situ, un margen que sea mayor a 2 milímetros. Ni que hablar también que la paciente no tenga ninguna contraindicación después para recibir radioterapia. En parte, eso en cuanto a la mama. Y después en cuanto a la axila, que estamos, entra la discusión de si correspondía hacer una biopsia de ganglios centinela, sí o no. Y acá, bueno, se puso nuevamente en la balanza el resultado de la corebiopsia y esa discordancia que teníamos, esa presentación clínica imagenológica que a nosotros nos dejaba un poco inquietos con el planteo de si no sería una lesión subestimada. Y bueno, sabemos que en sí para el carcinoma ductal in situ no está indicada el ganglio centinela, salvo en situaciones puntuales, como por ejemplo que la paciente sea candidata a hacerse una mastectomía. Pero si no, no hay una indicación precisa. Igualmente, o sea, cuando le individualizamos a nuestra paciente, terminamos optando por realizar un tratamiento conservador de la mama, y ya que tenía una buena relación mama-tumor, y además la biopsia de ganglio centinela, sobre todo porque ya nos enfrentábamos ante una lesión que no nos quedaba claro que fuese realmente un carcinoma ductal in situ, y además una paciente que en la axila presentaba una mama ectópica que nosotros íbamos a resecar y que por tanto ya íbamos a actuar sobre esa axila. Y consideramos que lo más adecuado era tomar una conducta, sabiendo que si después la histología terminaba dándonos que era un cáncer invasor, es distinto volver a reoperar una axila ya previamente abordada. Entonces, para la decisión... Para porque la idea era un poco darle participación ya le tiraste todo el tratamiento, lo cual está muy bien y lo fundamentaste bárbaro, pero un poco la idea era plantear el debate sabiendo que desde los papeles y los protocolos la recomendación de hacer gangliosentinelas para patología invasora, no para patología in situ, más allá de la indicación que tú muy bien manejaste, que es si vos le haces una mastectomía o una patología in situ, estarías obligado a realizar un centinela, por este mismo hecho, ¿no? Que hayas subestimado la lesión. Y bueno, vos ya hiciste una serie de consideraciones de por qué para nosotros fue la elección realizar una cirugía conservadora y evaluar la axila por un gangliocentinela. Ahora, me gustaría de repente el comentario de algunos colegas cirujanos, quizás, cuál hubiese sido su conducta sobre el manejo de la axila para esta patología, que para nosotros es una subestimación de una patología in situ. La idea era preguntárselos antes de mostrar nuestra
posición, pero bueno, pueden hacerlo ahora perfectamente, como hubiesen actuado ustedes para el manejo de la axila. Hubiesen esperado el diagnóstico definitivo, hubiesen hecho la biopsia de ganglio centinela esta misma cirugía. Fernando, ¿querés comentar algo? O Juan Cosa, que estaban ahí en el auditorio también. Ahora no los veo a todos en las ventanitas, pero Juan estaba por ahí Dale, también. rompo un poco Dale, el dale silencio. Juan. Arrancá vos, Juan. Gracias, Pinato. No, me quedé pensando un poco lo anterior. Yo creo que le hubiera pedido una resonancia por el tema de esa discordancia clínico-radiológica y si es un in situ o no. Hay servicios que le indican sistemáticamente cuando tienen un carcinoma in situ por los márgenes y la eventual ampliación o radicalización de los márgenes. Creo que una nueva biopsia, si bien tenemos que tener la información lo más detallada posible. No sé si me hubiera cambiado mucho en la terapéutica, porque creo que por la relación mama-tumor era candidata a una cirugía conservadora, y creo que le hubiera planteado un centinela además de esa discordancia, por el tamaño tumoral, porque tenía alto grado. Estoy de acuerdo con lo que plantearon, solamente que por ahí capaz que le hubiera pedido la resonancia por algún otro eventual hallazgo que hubiera pasado desapercibido. No sé si la ecografía había evaluado las regiones axilares, porque eso no lo vi. Normal, Sobre todo por exacto. esa mama ectópica. La axila no tiene acromegalia. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, Caco. Ya es el tercero que haces, de hecho, querido. El tema es que esto no es un in situ, no hay que pensar que es un in situ, porque el in situ no se manifiesta como una masa de 2 centímetros, con distorsión arquitectural, con espículas. O sea, esto es para mí es un invasor. Por eso mi necesidad de demostrar la invasión. Si yo tuviera solamente unas micro con un área de una lesión tipo no nodular en la eco, algo muy sutil en la mama, pero esto tiene un nódulo de 3-4 centímetros que distorsiona, que retrae el parénquima mamario como se ve ahí en la mamografía. O sea, esto es una subestimación. Por eso mi necesidad de confirmar antes de pedirle otro estudio. De repente, después que yo tengo la confirmación histológica, yo le pido una resonancia como forma de extensión lesional, porque es una mama densa y pueden ustedes tener mejor información para el manejo de los márgenes. Pero para mí no es el primer planteo histológico del carcinoma ductal in situ. No son micro y no es una distorsión sutil. Esto es una masa quística compleja, con espículas. Quizás yo me estoy perdiendo algo en la imagen porque no lo hice yo, es de Argentina, pero yo en mi cabeza no estoy pensando en un carcinoma ductal in situ. Entonces no le creo al patólogo, Caco. O cambio de patólogo. No, esperen, porque si no se desvirtúa Vamos a tener que levantar la mano. Si no se desvirtúa. Creo que Pinato iba a hablar. Dale, vamos a centrar un poquito la dinámica porque creo que Fernando la introdujo bien. Acá no es no creerle al patólogo. Lo que pasa es que puede haber una subestimación de la patología. O sea, la biopsia cayó en un lugar que de repente no es representativa de un sector de invasión y puede ser una lesión que tenga cierto componente in situ, y creo que Fernando eso lo ha dejado más que claro cuando habló de la experiencia de biopsiar los sitios que sean más representativos de la lesión invasora. Para no volver a reiterar situaciones, creo que estamos de acuerdo con que esta no es ni la imagenología ni la clínica de una enfermedad in situ, eso está más que claro, y que todos, o gran parte de los que estamos en el auditorio, pensamos que en definitiva la lesión está subestimada, y ahí surgió la segunda propuesta que manifestó Yanella y también Fernando, que bueno, que quizás una muy buena opción, que a nosotros, por ejemplo, no se nos ocurrió, es rebiopsiarla, a ver si en definitiva se constata que estemos ante una enfermedad invasora. Siendo sinceros, esta paciente ya venía con un tiempo de atraso, venía de otro país, las dinámicas a veces son lentas, y para nosotros no fue opción, pero hoy parece ser una muy buena propuesta también. Elisa.
Ya como cirujana, ¿puedes darnos tu opinión también? Le doy la palabra igual primero a Pinato, que está esperando desde Hola, hoy, y después hola, hablo yo. rápido, no voy a redundar. Creo que esto no es una subestimación, estamos totalmente de acuerdo. Yo le hubiera hecho las dos cosas. Le hubiera hecho una resonancia magnética, y acá anoté tres puntuaciones. No hay hay una discordancia entre la clínica y la imagen, la mamo y la eco. Creo que la resonancia, como dice en parte el Caco, la resonancia me puede reorientar a donde yo puedo dirigir la biopsia, que le voy a pedir una nueva biopsia, y también me gustaría ver la axila, porque yo creo que por esas tres cosas le haría la resonancia, y después se la puedo mandar al Caco de vuelta, por ejemplo, y le digo, acá tenés la resonancia, biopsia en tal y tal zona, a ver si te puede ayudar bajo la eco, porque creo que esto es un carcinoma invasor. Y eso me va a mí a cambiar la conducta, obviamente, en cuanto a la axila, sin lugar a duda. Incluso la resonancia me puede mostrar algo en la axila. Yo le hubiera hecho una resonancia y después una nueva biopsia. Bien, yo en concordancia con pedir una nueva biopsia, que entiendo lo que están explicando del caso del paciente y que a veces pedir una nueva biopsia y esperar la anatomía significa también cierta demora, y si esta paciente venía atrasada a veces hay que abreviar esos tiempos, pero sí hay que pensar que con el tamaño tumoral que tenemos, tener una biopsia que confirme un invasor y que nos dé cierto tipo de perfil nos puede cambiar la conducta. En casos estrictamente triple negativos o ER2 positivos, quizás la cirugía no es la conducta de inicio. Sí. Más que atendible tu comentario, Elisa, gracias. Bueno, seguimos, Lu, ¿te parece? Pablo, una cosita, ¿el Ki y el ER2-Neu, teníamos datos de eso o yo no? En principio el ER2-Neu no se mide porque es una enfermedad in situ, el diagnóstico. Solamente se mide cuando tenés diagnóstico de invasor. Lo que decía ella, si puede hacer un triple negativo o un ER2-Neu positivo, puede esta paciente tener criterio de neoadyuvancia. Sin duda. En principio tenemos un diagnóstico desde lo histológico, que es una patología no invasora, con receptores débilmente positivos, y por no ser invasora, no se mide el ER2. Lu, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, para la decisión táctica, en realidad nosotros lo que discutimos son 6 pilares principales. Uno, el primero es el volumen mamario, que si recuerdan la imagen de la paciente, se trataba de un volumen mamario importante, o sea, de un gran volumen mamario. En cuanto a la densidad mamaria, si recordamos también la mamografía, veíamos mamas que son densas, que serían unas ARC, que eso en realidad lo que a nosotros nos permite ver es un menor riesgo para la necrosis grasa ante el desplazamiento de volumen. Después, la topografía del tumor, que en la paciente se topografía en el radio de la hora 12, en el sector 2 de la mama, que la segmentación es un tema que voy a introducir más adelante en la presentación. El volumen a resecar, que en este caso sería un nivel 2, entre el 20 y el 50% del volumen mamario. La morbilidad, que en ella me interesa destacar que si bien es una paciente de 69 años, es una paciente que no tenía comorbilidades, o sea, y me interesa destacar sobre todo que no es tabaquista y no es diabética, que ambos son factores de riesgo para complicaciones de la herida y también complicaciones de necrosis grasa frente al movimiento, o sea, frente al desplazamiento de volúmenes. Y otro pilar extremadamente importante es el deseo de la paciente, que ella desde el minuto 1 que vino a la consulta manifestó siempre su deseo de la importancia que tenía la estética para ella y el deseo en realidad de corregir esa asimetría mamaria que presentaba. Contemplando estos 6 pilares es que pudimos definir, o sea, decidir en realidad la técnica y el patrón a realizar en ella. A modo rápido, en realidad, la segmentación mamaria, clásicamente sabemos que se segmentan 4 sectores, pero el comportamiento de la mama, o sea, el comportamiento del tejido ante la resección en los distintos sectores de la mama es distinto.
¿Eso por qué? Porque el tejido glandular no se distribuye de forma homogénea, el contorno mamario es heterogéneo, el complejo areola pezón es sensible a la deformación y a la movilización, y me interesa sobre todo el concepto de la mama social, que para eso vamos a usar la segmentación mamaria del doctor Asean Ebril, que divide a la mama, o sea, en 8 segmentos. La región lateral de la mama, que vendría a ser el segmento 1, el polo superior, que vendría a ser el segmento 2, 3 y 4, el polo inferior, que vendría a ser 5, 6 y 7, y la región central, que vendría a ser el segmento 8. En nuestra paciente, el tumor se presenta en el segmento 2, el segmento 2, 3 y 4 vendrían a corresponder a lo que es el sector social de la mama, que es el sector en realidad donde las mujeres tienden o pueden mostrarlo, ya sea en un escote o con traje de baño, y que es el sitio en realidad donde se tiene que evitar dejar cicatrices o defectos estéticos, porque son los que más tienen implicancias después en la aceptación por la paciente. Entonces, con estos conceptos es que volvemos, y a modo de en suma, que estamos ante una paciente con un volumen de mamas grandes, con una tosis grado 3, que no presentaba comorbilidades, que se plantea un volumen a resecar un nivel 2, con una topografía en el sector social de la mama, en el segmento 2, una densidad mamaria ACRC, y el deseo de la paciente con su énfasis continuo sobre mejorar esa simetría y obtener un buen resultado estético tras la resección del tumor. Para ello, en realidad, es que se decide hacer una mastoplastia terapéutica derecha, más la biopsia selectiva del ganglio centinela, como ya mencionamos, la simetrización contralateral y la resección de la mama ectópica axilar. Y para ello es que se decide realizar una mamoplastia a pedículo posterior inferior en una paciente con un tumor en el sector superior de la mama, y que se opta por un colgajo posterior inferior para lograr la correcta vascularización del complejo, mediante una incisión de un patrón de Weiss o T invertida, que vendría a ser este diseño que se ve en la paciente, que si lo ampliamos vendría a ser esta circunferencia, sería donde vendría a emplazarse el nuevo complejo areola-pezón, que se localiza a una distancia entre 19 a 21 centímetros de lo que vendría a ser la clavícula, o sea, esta línea acá dibujada. Y bueno, después tiene una rama vertical que tiende a ser o sea, la idea es que sea entre 5 a 7 centímetros, y una rama horizontal que tiene que ser paralelo al surco submamario, sabiendo que el nuevo sitio del complejo areola-pezón está a la altura del surco submamario. Acá en la imagen lateral se puede ver bien la mama ectópica axilar y la rama horizontal, como venía comentando. En cuanto a la mamoplastia a pedículo posterior inferior, los puntos claves de la cirugía vendría a ser primero la desepidermización de todo el tejido, hacer la correcta selección del volumen a conservar, y sería importante tratar de mantener un patrón anatómico vascular que sea seguro, y para eso lograr una base. En el servicio se opta por una base que sea entre 8 a 10 centímetros para asegurar esa vascularización. Otro elemento clave a destacar es lograr colgajos que sean lo suficientemente gruesos para evitar la necrosis de la piel, y como ventaja lo que tiene este abordaje es que nos permite el acceso, en este caso nos permitió el acceso a la axila, no solamente para resecar la mama ectópica, sino además para poder hacer la biopsia del ganglio centinela. A modo así como para también comentar, el patrón se puede realizar se puede diseñar de forma dinámica o ya de formas más rígidas. De forma dinámica es mediante la movilización de la mama y se va haciendo el patrón, se va diseñando el patrón, o de forma rígida, que ya son en realidad con un diseño ya preestablecido y se utiliza para todas las pacientes. Acá podemos ver el colgajo, el pedículo posterior inferior, y acá el acceso a la axila. Y bueno,
La evolución, esta imagen es más o menos a los 30 días del posoperatorio de la paciente. Acá podemos comparar el antes y el después de la cirugía. Y el resultado histológico de la pieza terminaron describiendo una lesión de 38 por 18 por 14 milímetros e informaron una lesión con un 90% de componente in situ extenso, grupo 3 de Van Nuys, un carcinoma ductal in situ de alto grado, y además de eso un 10% representado como múltiples focos microinvasivos, el mayor de 6 por 4 milímetros con un score 9, un grupo histológico final 3, sin invasión perineural o vascular. Los receptores hormonales fueron negativos y resultó ser un NER2-NEU con 3 cruces. Se terminó catalogando como un PT1B N0M0. Gracias, Lu. Dale, dame un segundo. Me gustaría que quizás Elisa o comentar acerca de... Esta es una lesión táctica del grupo. Yo creo que si coincidimos en que lo conveniente para la paciente era el tratamiento conservador, me parece que caemos en el escenario seguro para la paciente. Para nosotros la conservación es siempre mejor tratamiento que cualquier mastectomía que podamos ofrecer, y eso está sustentado en diferentes BRESCue que analizan la calidad de vida de las pacientes con morbilidades menores en los tratamientos conservadores a similares índices de recaída y entregado libre de enfermedad. Entonces, nada, un poco, Elisa, que también has tenido alguna experiencia en algunos servicios donde se maneja la cirugía oncoplástica, o bueno, tu opinión en particular acerca de esto de tratar de conservar determinados cuidados para la paciente, sobre todo en los sectores sociales y expuestos de la mama, ¿no? de la paciente. Por lo menos evitar una incisión visible y tratar de desvincular el sitio de incisión de la tumorectomía, ya me parece que es algo importante, ¿no? Creo que efectivamente siempre que sea posible hay que intentar conservar la mama. Y en el caso de que esto no se pueda hacer, siempre hay que pensar en una reconstrucción y en lo posible inmediata. Creo que hoy en día tenemos acceso a eso y a lo que antes era una dificultad, como por ejemplo las prótesis. Así que creo que siempre tiene que estar en nuestra mente cuando planeamos una táctica, dar la posibilidad de conservar la mama, y si no, si hay que hacer una mastectomía, siempre tener presente la posibilidad de una reconstrucción en el mismo acto. La opción de la cirugía fue muy buena y el resultado cosmético fue muy bueno, porque además hicieron una simetrización, lo cual también es un paso más después a tener en cuenta, porque también es muy importante, además de verse reconstruida, es verse simétrica. La simetrización puede ser en el mismo acto o en diferido, cualquiera de las dos opciones es correcta, pero sí también es algo que hay que pensar. Pudo haber sido con este patrón, hay otros patrones de cirugía oncoplástica un poco más básicos que también podrían haber servido para este tipo de tumor. Se me ocurre, por ejemplo, un Audrech, pero obviamente es una incisión un poco más amplia que cae sobre el tumor, pero bueno, es otra opción viable. Así que creo que en cuanto a la cirugía, sí, después discutiremos la realización de ganglio centinela, en lo que inicialmente teníamos confirmado era un in situ. Creo que este caso tiene muchas particularidades y hubiera optado exactamente por la misma conducta que hicieron ustedes, que era de todas maneras hacer un centinela en la misma cirugía. Y bueno, capaz que algún patólogo o oncólogo puede hablar ahora con el diario del lunes, que tenemos un tumor de 38 milímetros, que es un ER2 enriched. Creo que estaba Andrea, o bueno, puede ser alguna de las patólogas, quizás para no recurrir a Andrea, que ella no, o sea, si es su anatomía patológica definitiva, no es quien informó la core, que ya venía Ojo, hay una cosa que quiero recalcar. En realidad era un invasivo de 6 milímetros con múltiples focos microinvasivos adicionales, digamos. Sí, creo que allí está descrito, ¿no? Dice múltiples focos microinvasivos, el mayor de 6x4. Está transcrito tal cual del informe. Estaba al revés. Lo que ella debe querer aclarar, que el invasivo no medía 38 milímetros. Es no. Es correcto, Está bien, yo interpreté que medía 38. Claro, el invasivo mayor no, es disculpen. invasivo porque es mayor de 1 milímetro, Disculpen mide ambas, 6, sí, claro. y después había muchos focos menores a 1 milímetro.
Digo, para que se armen el Sí, mapa. perfecto, Andrea, lo aclaraste perfecto. Yo no entendí que Elisa lo había comentado de esa forma. Bueno, ¿y qué comentario te merece, Andrea? Digo, un poco ya se habló, pero ¿cómo pasamos de una lesión que en la core era básicamente un in situ y con receptores hormonales débilmente positivos, a una lesión que ahora, bueno, básicamente la enorme mayoría sí es in situ, pero tiene algunos focos microinvasores, pero además, sobre todo, quizás también llama un poco la atención que termina siendo receptores hormonales negativos y después se agrega esto de que por ser invasor se analiza el ER2. Eso nos va a dar pie también para poder analizar, que le vamos a preguntar a los oncólogos, la importancia de esta información para después determinar la terapéutica sistémica, ¿no? Claro. En realidad, tratándose de un carcinoma in situ de alto grado y más con necrosis más aún, en realidad son los que tienen más chance de después tener también un invasivo de alto grado, y en realidad los invasivos de alto grado frecuentemente, o sea, a mayor grado, más posibilidad de negativizar los receptores tenemos, ¿no? También la histología con muchas mitosis y un alto grado es bastante concordante, digamos, con el hecho de que el perfil termine siendo un ER2. De todas formas, el in situ, creo que en la pieza de resección, si no me equivoco, era negativo también con el control presente de los ductos normales para receptores hormonales. Yo creo que simplemente, probablemente, tengamos un aumento del grado y bueno, una negativización de los receptores hormonales, y esto haya sido hablando del invasivo, ¿no? Digamos, en cuanto al fenotipo, porque como vos dijiste al principio, el ER2 no se estudia en el in situ. Hablando del invasivo, esto quizás pudo haber tenido expresión de receptores hormonales y ER2, y ahora se negativizaron. Bueno, porque era una expresión débil además, ¿no? O era una sea, expresión no del 2%, era una expresión, sí, no es una exacto. discordancia tremenda de unos receptores hormonales, no sé, score 8. Sí, entiendo que, bueno, la explicación que tú nos das perfectamente puede ser esa. Quizás aprovechando ya esta información y a Yanella y todo el conjunto en sí, ¿no? Quizás Yanella, dos cosas. La primera, más allá del caso este en sí, o sea, puntualmente, y ya te adelanto la pregunta de Lu, te la quemé, Lu, porque creo que viene ahora, que es la indicación formal para una terapia sistémica es la enfermedad ER2 mayor al centímetro, eso nadie lo discutiría. Hoy, a la vista de los resultados de la anatomía patológica definitiva, el componente mayor invasor no llegaría al centímetro, sería de 6 por 4 milímetros, pero asumimos que parece haber pequeños focos invasores adicionales. Esa es la primera. Y la segunda, pasamos de una enfermedad que fue receptores hormonales positivos, entiendo yo débilmente positivos, y ahora caemos en el escenario de que son receptores hormonales negativos. Juntame de la mejor forma la información para que vos puedas decir, bueno, mi tratamiento sería solamente quimioterapia, no le haría quimioterapia, le harías trastuzumab, no se lo harías. ¿Considerarías que en algún momento tuvo receptores hormonales positivos, igual le ofrecerías la hormona, a pesar de que ahora son negativos? ¿Cómo armarías eso? Sí, gracias, Pablo. En realidad creo que se mencionó previamente, y muy bien Eli lo plasmó desde el inicio, en la importancia de conocer el inmunofenotipo. Como hoy todos sabemos, no podemos seguir planificando nada sin conocer qué tipo de tumor tienen los pacientes. Por suerte tuvo esta paciente, digo por suerte porque nos hubiera dado un reto si en definitiva hubiera sido un tumor invasivo más grande con un fenotipo de este tipo, en el cual todos manejamos también la información de haber comenzado por un tratamiento
neoadyuvante con una terapia anti-HER2. Entonces, bueno, creo que acá obtuvimos justamente el proceso de lo que se ha ido planteando desde la imagenología, que todos nos planteábamos que podíamos estar frente a un tratamiento, a un paciente invasor, la dificultad del diagnóstico, y bueno, hoy con el resultado de la anatomía patológica, como tú decías, se explica totalmente por qué la CORE mostró la patología in situ, en un porcentaje en el cual casi el 90% de la lesión era in situ. No en vano también tenía varios tumores o múltiples focos de tumor invasivo, y bueno, quedarnos con esto de que en realidad el sector invasivo de mayor tamaño, que es el que cuenta, que es el de 6 milímetros, y en base a eso es que tenemos que definir justamente la realización o no, o el beneficio o no de una terapia sistémica. Yo creo que, como tú decías, no hay ningún tipo de discusión en la terapia sistémica en las pacientes con tumores mayores de 1 centímetro. La elegibilidad de los trabajos fueron dadas de esa manera, y predominantemente se incluyeron pacientes mayores a 1 centímetro, por lo cual no tenemos mucha evidencia en lo que respecta a trabajos randomizados con respecto a este subtipo de pacientes. En cuanto a lo que es el pronóstico en los tumores HER2 menores a 1 centímetro, la literatura es relativamente escasa también, y casi todos los trabajos son de carácter retrospectivo. Sin embargo, dentro de ellos lo que se ha podido ver, justamente cuando se hacen los análisis de subgrupo, es que estas pacientes tienen un aumento, tienen una mayor recidiva, tanto a nivel local como sistémico, por lo cual se ve un beneficio claro en realizar un tratamiento sistémico con el agregado de terapia anti-HER2. Eso también se ha visto, hay algunos estudios más recientes, sobre todo en los Países Bajos, que han reportado estudios grandes con más de 3.000 pacientes, en los cuales realmente la sobrevida entre aquellos pacientes que son tratados y los no tratados, se ve claramente una diferencia. O sea que creo, bueno, como ustedes saben, entre el PT1A y el PT1B hay una diferencia. Nosotros contamos hoy en día con la terapia dentro del Fondo Nacional de Recursos para los pacientes mayores de 1 centímetro, pero que bueno, también se acota a lo que hay más posibilidad de evidencia en la literatura, pero eso no quiere decir que en realidad estos pacientes no se beneficien. Así que redondeando, creo claramente que tiene su indicación, la terapia anti-HER2 para este tipo de pacientes que quizás puedan ser de bajo riesgo por el tamaño tumoral, hay distintos protocolos. Tenemos para los pacientes de menos riesgo un protocolo que incluye paclitaxel por 12 semanas con trastuzumab, que continúa por 1 año, y podría ser perfectamente la opción para este paciente. Sin embargo, yo destacaría que no es, o sea, tenemos una paciente que dentro de la histología tiene un grado histológico final alto, y aparte los receptores hormonales negativos, que también está estudiado que dentro de este subgrupo pequeño son los que más se benefician del tratamiento sistémico. Y con la segunda pregunta de Pablo que tú decías, creo que en realidad puede llegar a interpretarse, si se quiere, como una heterogeneidad de lo que puede haber expresado el carcinoma in situ, pero con una expresión del 2% prácticamente estamos hablando de un triple negativo. Hoy en día los tumores, si bien es 1% lo que se maneja, todos sabemos que por debajo del 10% tienen un comportamiento similar al triple negativo, o sea que creo que ahí no varía mucho. Clarísimo, Yanella. Luz, si querés pasar para que ya vean el plan por el cual se tomó. Creo que nos acompaña la doctora Sofía Guerreros, que es asistente de la Cátedra de Oncología Radioterápica, simplemente para por ahí tomar la última pata que nos falta del tratamiento. Quizás preguntarle qué tipo de radioterapia de volumen mamario utilizaría en esta paciente, si la estándar o utilizaría un hipofraccionamiento, y cómo haría en estas técnicas que desplazan volumen mamario, cómo haría ella para topografiar el sitio del bust, y si lo utilizaría para darle una sobreimpresión o evitaría el bust en esta paciente. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, revisando un poquito el caso, Pablo, en esta paciente yo iría por el esquema clásico. Si bien podríamos plantear un hipofraccionamiento, porque hay estudios nuevos que dicen que por más que sea un in situ, con un pequeño foco de microinvasión, se ve beneficiado un hipofraccionamiento. Todavía en Uruguay no lo estamos utilizando tanto
para este tipo de tumores. Pero bueno, la verdad que la evidencia internacional nos apoyaría para poder hacerlo, o un hipo o un estándar. Y en cuanto al BOOST, como siempre conversamos, como es una cirugía con una oncoplastia en donde los cirujanos nos mueven y nos modifican el sitio del BOOST, del lecho quirúrgico, es fundamental, imprescindible para nosotros la colocación de los clips metálicos en el lecho real, porque si no, obviamente no tenemos cómo saberlo. Si no tiene este tipo de cirugía, es una cirugía conservadora más estándar, bueno, con el uso de la ecografía o de la cicatriz lo podríamos ver con la tomografía, pero en este tipo de pacientes cuando tienen esta remodelación es imposible para nosotros saber dónde estaba el lecho, así que la colocación de clips sería fundamental. Así que bueno, los dos esquemas planteados, tanto el normofraccionamiento como el hipo, en esta paciente estaría adecuado, y haríamos BOOST sí o no. Por la edad de la paciente, que tiene 69 años, y por que no tiene comorbilidades y que la paciente está muy bien, yo le plantearía el BOOST igual, a pesar de que, bueno, es un in situ con un foco bajo de microinvasión, se podría omitir, pero eso está más visto para las pacientes más añosas, no una paciente de 69, yo le plantearía igual el BOOST. Si hago un hipofraccionamiento hipofraccionado, y si hago el normo con el normo. Muchas gracias, Sofía, por la opinión. Este caso se nos ha ido un poquito más largo, creo que le hemos sacado mucho jugo, hubo mucho debate, que es lo importante. Lucía, felicitaciones, me consta que le pusiste mucho empeño, dedicación y lectura. Así que, si les parece, pasamos al segundo caso y eventualmente revisamos en el chat si aparecieran preguntas y después vemos. Así que con Fabricio los dejamos, ¿verdad? Girardi, ¿estoy bien? Buenas noches para todos. Bienvenido, adelante. Girardi, yo soy residente de la Clínica Quirúrgica A del Hospital de Clínicas. Bueno, vamos a empezar a compartir nuestro caso clínico. A modo de introducción, simplemente, quiero comentar que bueno, la unidad de mastología comenzó a funcionar a fines del año pasado en el Hospital de Clínicas, o sea, hace poquito. Se trabaja en forma multidisciplinaria. Esta unidad está compuesta por cirugía general, cirugía plástica, oncología, radioterapia, por el equipo de anatomía patológica, el equipo de trabajo social, el equipo de enfermería. Bueno, trabajamos todos, imagenología, trabajamos todos en conjunto. Y lo que se destaca de este equipo, sobre todo, es la rapidez en cuanto a la gestión de los estudios y resolución de la paciente. Generalmente tenemos un plazo entre 2 y 3 semanas para resolver cada paciente que vemos en policlínica. La paciente que vamos a comentar en el día de hoy es una paciente de sexo femenino de 41 años, procedente de Soriano. Como antecedentes personales a destacar, es una paciente que tiene un pleoneoptinoma, tuvo un linfoma no Hodgkin que recibió quimioterapia y radioterapia en la juventud, además hipotiroidea y tabaquista. De los antecedentes ginecobstétricos, destacaba una menarca a los 12 años y no tenía hijos, sin antecedentes familiares de patología mamaria. La paciente, tomamos contacto con ella en policlínica de mastología, y es derivada secundaria a un control por una mamografía patológica. La paciente negaba en lo funcional una historia de alteración o algo patológico en cuanto a sus mamas, pero bueno, el examen físico destacaba unas mamas simétricas, como vemos en la imagen abajo a la derecha, sin lesiones en la piel. Sí, a la palpación se objetivaba una lesión de 2 centímetros retroalveolar en la mama izquierda, a nivel de la hora 3, no adhería a la piel. No presentaban lesiones en la mama, no se palpaban lesiones en la mama derecha, y a nivel axilar no se objetivaban adenomegalias a la palpación. A continuación vamos a pasar a mostrar la mamografía patológica por la cual fue derivada nuestra policlínica, y le doy la palabra a la doctora Ferrari del equipo de imagenología, que bueno, ya le agradecemos su participación en este caso clínico. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, perfecto.
Yo soy Victoria Ferrari, soy posgrado de cuarto año de imagenología del Hospital de Clínicas y vamos a mostrar la imagen de la mamografía que es de ACE, el Hospital de Dolores. Son unas mamas con densidad de fibroglandulares dispersas. Se le realizó una ecografía complementaria que no contamos con las imágenes, pero presentaba unas mamas de ecoestructura heterogénea. Y en la mama izquierda se observaba un nódulo, está marcado con el círculo verde, situado en el sector retroalelar de 12 por 18 milímetros, presentaba márgenes microlobulados y en sectores angulados, era sólido con calcificaciones intralesionales y presentaba vascularización intralesional que le conferían caracteres de sospecha. Presentaba una extensión intraductal y estaba en contacto con el complejo Varela-Pezón, y se categorizó la lesión de izquierda con BIRATS 4C. A derecha, también dentro del círculo, se observaba una simetría focal en el cuadrante superexterno que ecográficamente correspondía a un nódulo ovoideo de 9 milímetros con márgenes microlobulados, heterogéneo y sospechoso. Se categorizó como un BIRATS 4. En las axilas no presentaba alteraciones y se categorizó como un BIRATS 4C. La siguiente, por favor. Esta es la imagen de la mamografía previa que quisimos mostrarla porque se categorizó como un BIRATS 2, clasificaciones benignas, y no se observaba ninguna imagen patológica. Y con la otra mamografía se decidió realizar una corebiopsia, que ahora va a hablar Fabricio. Bueno, de la mamografía nada más para agregar. Lo que se complementó el estudio de esta paciente una vez tomado contacto en policlínica con la realización de una corebiopsia, que bueno, de la lesión retroareolar izquierda, lo que arrojó la corebiopsia es que era sugestivo de carcinoma lobulillar, pero que la muestra no era del todo suficiente para poder valorar el perfil inmunohistoquímico. Por lo tanto, no contábamos con las características de los receptores hormonales, el KI67, el HER2. En cuanto a la lesión de la mama derecha, arrojó que histológicamente correspondía a un tumor adenósico. Entonces, en base a estos hallazgos, queríamos abrir el abanico de la discusión y consultarles qué harían ustedes frente a este caso clínico. Bueno, ¿a quién te parece que le preguntemos, Fabricio? ¿Tenían alguien pensado para preguntar o abrimos el...? No, Pablo, la idea era discutir un poco, como hicimos con el caso anterior, que, por ejemplo, los cirujanos empezaron a opinar a ver qué harían con esta paciente, si le pedirían algún otro estudio, o si irían directamente a la cirugía, qué harían con eso. Fernando, que andabas por ahí. Sí, a ver, buenas noches de nuevo. Este es un estudio que realicé yo en Dolores, y como todas las cosas en Uruguay, uno tiene que tener en cuenta a la hora de valorar. El departamento del Hospital de Dolores es un centro de tamizaje, ¿tá? Tiene lo mínimo en imagenología para hacer las cosas básicas. Por lo tanto, estoy de acuerdo con todo lo que le hicieron, pero yo ahí informé una cosa que uno muchas veces la pasa por alto, pero que después a la hora de la cirugía pueden tener complicaciones en los márgenes. Yo puse que es un nódulo que presenta extensión intraductal. Con el ecógrafo que tengo allá interpreté eso. Por lo tanto, yo repetiría otra ecografía con los equipos del Clínicas, o le pediría una resonancia porque vi un ducto dilatado y vi contenido intraductal, que puede, asociado al tumor, que puede o no ser lesión, pero una vez que yo confirmo la malignidad mediante la corbiopsia, quisiera tener idea de la verdadera extensión. O eso es un nódulo sólido, que mide lo que mide y lo que vi es una ectasia ductal, y ahí no me complican nada,
o este es un nódulo que tiene una extensión intraductal, es lo posible lobulillar, o sea que puede ser multifocal, o sea, tengo que tener eso en la cabeza. En dolores no tengo las mejores herramientas, o sea, yo puedo estar fallando en la correcta valoración de la verdadera extensión lesional, y con la corbiopsia de un posible lobulillar, yo le hago una resonancia antes que nada. Eso es mi humilde opinión. Está bien, gracias, Caco. Igual creo que Victoria analizó muy bien la mamografía. No, pero me gustaría... Ojo. Una cosa es la mamografía. Una cosa es la mamografía. No, ni que hablar. Y la extensión ductal es ecografía. Ni que hablar. Y la ecografía vio una extensión intraductal y me dio un lobulillar. O sea, lo tendría yo, eso me hace ruido. No quiere decir, pero lo tendría en la cabeza si es verdaderamente la verdadera extensión de la lesión o hay algo más que se me está perdiendo. Bien. Ahí está Elisa con la mano levantada, y nos gustaría también que algún otro cirujano más, además de Elisa, está Quique Torres, está Emilia Sarchiari y Pasteur, que rápidamente nos dijeran qué harían con la paciente, si todos están de acuerdo con pedirle resonancia, o irían a la cirugía o harían algún otro estudio. Habla, Elisa, que estás con la mano levantada. Dale. Bueno, mientras alguien más levanta. Creo que la paciente, por ser un lobulillar, tiene indicación de una resonancia magnética para descartar multicentricidad y multifocalidad, como dijo el Caco, y además en el caso de esta paciente nos va a evacuar las dudas que él recién comentó, que además van a ser muy importantes para la táctica quirúrgica. Y bueno, como siempre, si vamos a lo ideal, a todos nos hubiera gustado poder tener una inmunistoquímica de esta lesión, 18 milímetros, así que también habría que cuestionarse si no hay que repetir la corbiopsia. Ahí está, te iba a preguntar eso, si nadie le repetiría eso. Capaz que una situación interesante es preguntarse por qué una core biopsy no presenta, por lo descrito por ustedes, material suficiente para la interpretación de receptores hormonales, que fíjense ustedes que pueden ser tomados hasta de una citología, ¿no? No son como técnicas más complejas de evaluación de otro tipo de estudios como ER2, que a veces requieren de mayor material. A mí me pasa personalmente que a veces en el Pereira, por ejemplo... Se te escucha entrecortado, Caco. O nada. Bien, ella está levantando la mano. Vamos a intentar levantar la mano. Adelante, Yane, habla tú. Yo hago con 16G las corbiopsias. Muchas veces me dicen, mira, no me dio el material para... o porque no fueron de calidad. Caco, se te escucha cortado. Busca un lugar con mejor conexión. Yane, habla tú. Gracias, Eli. Juan, yo claramente pediría otra vez reiterar una biopsia. Nuevamente se plantea como la misma situación. Esta paciente todavía agrega otras complejidades. Es una paciente que tiene un antecedente de una linfopatía que todos sabemos que puede haber un aumento en cuanto a lo que son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama. No tenemos los datos en la historia, cuál fue la edad, ni la topografía de la irradiación, así como los agentes utilizados en la quimioterapia, pero sí sabemos que recibió las dos modalidades de tratamiento. Y bueno, por otro lado, es una paciente que tiene 40 años, entonces mucho más probablemente podamos estar frente a una paciente que pueda estar mutada con distintos fenotipos que son más frecuentes en este tipo de patología y por su edad, o sea que claramente para poder continuar con los planteos diagnósticos y terapéuticos, creo que tendría sin duda la limitante de no continuar hasta no tener tipificado el tipo de tumor. Andrea Cristiani está levantando la mano. No, bueno, un poco para contar que, claro, nosotros desde el lugar de
de patólogos nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando tenemos este tipo de dificultades, que realmente yo en este momento no me acuerdo si era que el tumor estaba poco representado, si hubo desgaste innecesario, si hubo que repetir, realmente no me acuerdo por qué fue que terminó en esta situación. Uno lo primero que hace es consultar al clínico, bueno, porque evidentemente la única solución posible a esto es rebiopsiar. Entonces, básicamente yo le transmití esto al equipo clínico y luego creo que se decidió una cirugía rápida, a ver que me corrija Juan, a ver, creo que por deseo de la paciente. En realidad lo que se discutió en Ateneo fue, más allá de pedir una resonancia, que estábamos de acuerdo en eso por el carcinoma lobulillar, sugerir una nueva corebiopsia. Y la paciente es una paciente con una psiquis particular, que venía del interior, que ya hacía un tiempo que había consultado ya y se negó a hacerse una nueva corebiopsia, habiendo entendido todos los pros y las contras, e incluso habiendo tenido consulta con psicología médica y todo. Por eso lo agregamos también, porque a veces es lo que nos puede llegar a pasar. Del manejo diario, como bien puso Lucía hoy, a la hora del planteamiento quirúrgico, por ejemplo, tener en cuenta el deseo de la paciente, en este caso también fue planteado y discutido y la paciente entendió, pero se negó. Por eso fue que no se le pidió una nueva corebiopsia. Fernando Pinato. Andrea, capaz que vos podés, que hable Fernando, sí, pero capaz que podés aclarar un poco más eso de que por qué no llegaron al ER2. No, lo que dije, que en realidad no me acuerdo por qué, en este momento no me acuerdo, pero sí que tuvimos algún tipo de dificultad técnica, no sé si lo tuvimos que repetir, y en la repetición ya no había más tumor. No me acuerdo exactamente por qué, pero sé que tuvimos nosotros una dificultad técnica que, bueno, llevó a ese problema, ¿no? Entonces quedó con un diagnóstico meramente histológico y además dudoso, porque nosotros cuando usamos la palabra sugestivo siempre es porque no estamos seguros, y de hecho decía en el Ensuma, ¿no? Sugestivo de lobulillar que se confirmará por inmunistoquímica, y bueno, y la inmunistoquímica no se pudo hacer. Entonces, básicamente lo que va, la mayoría de las veces, porque tampoco podemos decir que siempre, se resuelve con una ecaderina, no fue posible. O sea que sabemos que es un carcinoma infiltrante, básicamente, hasta ahora. Es lo único que sabemos. Fernando. No, ya dijeron todo. 41 años, los antecedentes, es importantísimo a esta paciente. Lo que tú decís, obviamente que lo que la paciente quiere es fundamental, pero yo creo que esta paciente tendría, o sea, resonancia magnética, nueva biopsia, inclusive no sé si le haría biopsia bilateral por la otra lesión que tiene mama derecha, buscar el perfil genético, porque esta paciente a la edad que tiene y puede llegar a terminar en una mastectomía bilateral con reconstrucción, por ejemplo. Pero sin lugar a duda que lo que la paciente diga y quiera es fundamental. Pero yo le hubiera hecho resonancia, obviamente ustedes seguramente se lo plantearon, la resonancia, la nueva biopsia, buscar el perfil genético, yo iría por ahí. Pero bueno, lo que la paciente quiera es fundamental. Hay una pregunta en el chat para los patólogos, que me parece que al lugar en este momento, que pregunta ¿cuántos centímetros lineales de tumor consideran necesarios los anatomopatólogos en la core biopsia? Imagino que se refiere al tamaño de la muestra. Sí, eso es muy variable, porque también va en la densidad celular de los tumores. Por ejemplo, los tumores de las señoras grandes, ¿no? Las señoras de más de 70 años, tienen una gran desmoplasia y baja densidad celular, y de repente necesitas todo el cilindro con tumor para poder hacer la inmunistoquímica y que sea válido, y a veces en los tumores que son sólidos y densos, como algunas áreas de que vamos a ver, con 2 milímetros de tumor es más que suficiente. Bien, ¿seguimos? Dale, Fabri, nomás. Perfecto. Bueno, lo que se hizo a continuación fue la solicitud de realización de una resonancia mamaria
como vemos en las imágenes. No sé si la doctora Ferrari quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, si querés las describo. A la paciente se le indicó una resonancia, ya que se planteaba un carcinoma lobulillar. En la imagen de la izquierda, que es un T1 en un plano axial, vamos a ver la composición de las mamas, que en este caso son mamas compuestas por tejido fibroglandular disperso. A derecha, arriba, un MIP en un plano axial, es para el realce parenquimatoso de fondo, que vemos que es mínimo, y a izquierda, dentro del círculo verde, se ve una imagen nodular retroareolar izquierda, que es concordante con la imagen descrita en mamografía. Y en un T2, en un plano axial, que permite evaluar la intensidad de señal de las lesiones sólidas, vemos una imagen nodular a nivel de la mama izquierda, retroareolar, también dentro del círculo verde. Siguiente, por favor. Ahí, ya la veo, ahí. Vemos secuencias T1 con gadolinio en planos axiales y sagitales para lograr una topografía más exacta, que van a ser secuencias dinámicas que valoran la morfología y el comportamiento de las lesiones tras la administración de contraste. En la mama izquierda se ve un realce irregular, con realce interno heterogéneo de 18 por 16 milímetros, que estaba situado en el sector subareolar izquierdo. En las imágenes de la izquierda, que al minuto 1, 3 y 5, presentaba una fase inicial de realce rápido y tardío en washout, y no presentaba otras áreas de realce anómalo a izquierda. Y en la mama derecha, se ve mejor en la imagen, ahí en la imagen sagital, dentro del círculo, presentaba un realce nodular circunscrito ovoideo de 9 milímetros en el sector medio del radio de la hora 10, que presentaba escaso realce con el contraste, que la core fue que informó a adenosis esclerosante. No presentaba otras áreas de realce anómalo con el medio de contraste, no presentaba enopatías en regiones axilares ni en cadenas mamarias internas, y las estructuras de la pared torácica eran normales. Y se categorizó como un BIRAT 6, malignidad confirmada a izquierda, que ya teníamos el resultado. Pronto. Bueno, un poquito también en base a estos hallazgos imagenológicos complementarios, queríamos abrir nuevamente el abanico de la estrategia terapéutica que podríamos tomar en esta paciente. Y traemos dos preguntas a continuación, o sea, dos opciones, una de las cuales planteamos un tratamiento quirúrgico pretendidamente curativo, y en caso de elegir el tratamiento quirúrgico, cuál de ellos sería el más conveniente en esta paciente, y la opción B sería el tratamiento oncológico neoadyuvante más tratamiento quirúrgico, o sea, seguido una vez finalizado, ¿verdad? Capaz que yo no escuché cuando habló la doctora, ¿se informó la distancia del complejo areola-pezón del tumor, si estaba comprometido o no? No estaba en el informe la distancia. ¿Qué te cambiaría, Elisa, ya que preguntaste? Y para el tipo de cirugía, si tengo comprometido el complejo areola-pezón, tengo que pensar en algo que me incluya el areola-pezón y ver cómo reconstruirlo. Y en cuanto al tratamiento oncológico neoadyuvante, me encantaría, porque además me da tiempo para lo que dijo el doctor Pinato, de eventualmente hacer una secuenciación genética para ver si cambian algo mi conducta quirúrgica final y terapéutica, pero no tengo un perfil que me avale hacer una neoadyuvancia. Entonces, a la segunda pregunta, me encantaría, pero no tengo nada que en este momento me indique hacerlo, con la salvedad de que fue una elección de la paciente, obviamente, ¿no? Y bueno, pediría la información sobre si está comprometido o no el complejo areola-pezón. No sé si alguno más quiere hacer algún planteo terapéutico. Pablo. Yo creo que para tomar la mejor conducta nos hace falta la mejor información. O sea, hemos descartado en forma casi certera que no hay enfermedad maligna en la mama derecha, y pareciera haber una enfermedad maligna, un cáncer del entorno de los 2 centímetros en la mama izquierda, que si yo no me perdí de algo es de perfil lobulillar. No he logrado objetivar del todo la inmunohistoquímica. La mayoría de las
pacientes que tienen una enfermedad lobulillar son de patrón luminal y en general de luminal A. Eso es lo que uno asume que por porcentaje debería atinar a estar en lo correcto. ¿Qué nos permitiría saber con claridad el tipo o el subtipo de enfermedad? Yo creo que procederíamos mal si esta paciente tuviese una enfermedad triple negativa, porque prácticamente, si la afrontáramos como un tratamiento quirúrgico de inicio, le cancelaríamos la oportunidad de recibir una terapéutica neoadyuvante que le mejora la sobrevida, le puede permitir terapéuticas de conservación mamaria y conductas propias para pacientes que tengan un entorno de mutación genética. O sea, como consejo en general, quienes quieran tomar conductas como mastectomías de reducción de riesgo contralaterales en el contexto del diagnóstico de un cáncer y piensen que es una BRCA mutada, intenten hacer una neoadyuvancia y en el periodo de tiempo que esa neoadyuvancia, que lleva unos meses, se realiza, genéticamente intenten descartar si es una mutada para poder tomar conducta al final. Hay que intentar evitar operaciones, a veces de contexto conservador, que después, en base a que se obtuvieron los resultados después, condicionan que uno tenga que reacomodar el cuerpo y plantearse mastectomías en mamas que ya tienen cirugías conservadoras y a veces irradiadas. Dicho esto, que no es el escenario ideal y ya todos han aportado que una biopsia creo que lo terminaría de definir, a mí me parece que, bueno, si uno fuese por el camino del tratamiento quirúrgico de inicio, le veo bastante condiciones para poder hacer una cirugía conservadora, más allá que tiene un volumen pequeño, claramente. Necesariamente, como comenta Lisa, si hay compromiso de piel, va a haber que resecarla. Hay múltiples técnicas para poder lograr un resultado estético más que adecuado, resecando el complejo del pezón. Y bueno, después tomar conducta sobre la axila, asumiendo que es una estadificación axilar ecográficamente negativa, por lo cual habría que hacer un centinela. Elisa. Pero hay que conversar con la paciente, ¿no? Todo. Sí, mi pregunta en cuanto a la cirugía conservadora es si esta paciente ya no había recibido radioterapia por su enfermedad previa. Yo en realidad cuando hablaba de conocer había la recibido. distancia, claro, pensaba en si podíamos hacer una mastectomía con conservación de areola y pezón o no. Si la paciente tiene contraindicación, entonces, bueno, el tratamiento conservador, si y bien lo se otro puede era resistir la una radiación que va a pregunta para los radioterapeutas, a ver, bueno, si con la dosis que había recibido, si era posible hacer otra radioterapia o con esto ya quedaba excluida la radioterapia. ¿Pero estaba puesta en la historia ahí la dosis? No, No, la estaba dosis. la dosis, pero se había hecho radio y quimio, por eso el linfoma de Hodgkin, radioterapia en el tórax. Radioterapia torácica estamos hablando que se hizo. Sí. No vi que decía radioterapia torácica en la dosis, disculpe, no lo vi señalado. Lo otro importante, porque bueno, es una sesión de residentes y por suerte tenemos muchos conectados, a mí me gustaría que se lleven como grande que cuando tenemos una paciente joven, en las pautas menor de 45 o 50 años según el perfil, uno tiene que preguntarse por qué una mujer a esa edad tiene un cáncer de mama. Y siempre hacerse la pregunta de si no habrá algo que predisponga a esta enfermedad como una mutación genética. Por eso es todo lo que estamos conversando ahora, de que muchas veces una neoadyuvancia, que los que están rotando por mama o rotaron verán que cada vez son más amplias las indicaciones, nos da tiempo de hacerle un test genético a esa paciente. Algunas mutaciones, BRCA, por ejemplo, como comentaba Pablo, pueden cambiar o añadir tratamientos a la terapéutica y además cambiar la cirugía y no tener que hacer 2 cirugías y que una pueda dificultar la otra. Entonces, eso me parece que es muy importante que ellos se lleven, porque a nosotros nos llama tanto la atención y todos nombramos la posibilidad de hacer un test genético. Como siempre, haciendo la salvedad de este caso específico que fue un deseo de la paciente. Yanella, ¿vos querés decir algo? Que levantaste el micrófono ahí. No, yo creo que lo había traído en la intervención previa, o sea, resaltar eso que estábamos hablando, los pacientes, ahí decían un linfoma no Hodgkin, creo, pero bueno,
en los pacientes que tienen enfermedad de Hodgkin o algún otro tipo de linfomas que incluyen la radio y la quimioterapia, es un factor de riesgo clarísimo, con un aumento muy importante que varía según la edad a la cual la paciente tuvo la enfermedad previa, si recibió o no recibió alquilantes, y la topografía de la radioterapia, sin duda. Incluso, ya que está el CACO, y como dice Elisa, que estamos con una cantidad de residentes, incorporar el concepto de que puede llegar a ser una enfermedad para seguimiento y que para un tipo de screening que seguramente esta paciente no recibió previamente. Entonces, bueno, lo que se traía de la edad, que sin duda pesa, tenemos dos factores de riesgo predisponentes, una que puede ser la edad de una paciente que no sabemos los antecedentes familiares, pero digo que puede tener una enfermedad hereditaria, y por otro lado que presenta un claro factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a lo que nombró Pablo también previamente, el subtipo histológico del tumor es un lobulillar, si bien sabemos que la gran mayoría, y en ese caso tendría que ser un lobulillar clásico, para pensar de que fuera receptores hormonales positivos o un luminal A claramente, estamos infiriendo en algo que sería sumamente por frecuencia, y tampoco es la frecuencia, es la presentación más clara a los 40 años, ¿no? O sea que es muy probable que esta paciente, si estamos frente a un lobulillar, sea un pleomórfico y que presente algún otro perfil que no sea un luminal A. Si se tratara un luminal A, en cuanto al tratamiento oncológico neoadyuvante en pacientes tan jóvenes, creo que tenemos poca literatura, pero bueno, podría llegar a ser una opción frente a otra situación clínica. Y si se tratara de un luminal B, bueno, ahí tendríamos que discutir justamente algunos otros parámetros para poder definir si esta paciente tiene indicación o tiene un beneficio de realizar un tratamiento neoadyuvante previo. Con la información que tenemos hasta el momento, vos le hubieras propuesto un tratamiento quirúrgico de inicio. En Con realidad lo que tenemos hasta ahora. Sí, en la realidad es lo que la paciente quiso. Yo le hubiera insistido en decirle que, en definitiva, no tenemos las herramientas para hacer un procedimiento correcto. Dale, Fabri, nomás. Perfecto. Bueno, lo que se llevó a cabo en esta paciente fue una mastectomía izquierda con preservación de piel. Se complementó a izquierda con la técnica de ganglio centinela, que bueno, justo en la biopsia de ganglio centinela dio positivo, por lo cual tuvimos que realizar el vaciamiento axilar de la axila izquierda, ¿verdad? Concomitantemente, a continuación siguió el equipo de cirugía plástica con la colocación de expansor a nivel del lecho mamario izquierdo. Y bueno, y por el tumor adenósico que presentaba a nivel de la mama derecha, se hizo una mastectomía sectorial. Recibimos la anatomía patológica en diferido, o sea, la definitiva, que bueno, en cuanto a la lesión de la mama derecha, confirmó que era un tumor adenósico. En cuanto a la lesión que asentaba en la mama izquierda, hubo una discordancia con la valoración preoperatoria, ya que confirmó que se trataba de un carcinoma ductal invasivo, con receptores hormonales positivos y un HER2 neu negativo, por lo cual se trataba de un luminal B, con un KI 67 del 70%. Del vaciamiento axilar, lo que destacaba es que, bueno, de la técnica de ganglio centinela dio positivo, pero de todos los ganglios que se recabaron luego del vaciamiento axilar, el único ganglio que dio positivo fue el de la técnica de ganglio centinela, sin otros ganglios positivos al examen anatomopatológico, que terminó siendo un PT2N1A. A continuación van a ver algunas láminas en cuanto a los resultados anatomopatológicos de las lesiones. No sé si Andrea Cristiani quiere hacer algún comentario al respecto. Si les cuento un poco ahí qué es lo que están viendo. Bueno, es difícil verlo sin señalar, pero bueno. Por arriba lo que ven, que parecen como unos haces, definitivamente son haces de los músculos de la areola del pezón, que están infiltrados por el tumor, que es lo que está debajo, a un aumento topográfico.
Ahora, en la segunda microfotografía, que tiene un aumento de 100 por, se ve que eran focales las áreas, ¿no? Pero se ven claras áreas de formación ductal que por eso pudimos hacer el diagnóstico sin inmunistoquímica de que se trataba de un carcinoma ductal. Debajo vemos áreas que son más bien cordonales, con algunas células con lúminas, con células aisladas, probablemente similares a las que al área representada en la biopsia core. Siguiente. Bueno, el detalle citológico en realidad teníamos un grado nuclear 3 con alto índice mitótico. Ahí, como podemos ver, hay un moderado plemorfismo, pero frecuentes macronucleolos que se ven rápidamente, y la lesión era predominantemente sólida, ¿no? La última microfotografía, que está en un aumento 10 por, es de una ampliación de... No, para atrás. Es de una ampliación de margen, que no me acuerdo si estaba destacado o no, pero una de las cosas muy llamativas de esta paciente es que si bien las ampliaciones de margen no tenían tumor, sí tenían muchísimas embolias vasculares, que es lo que se ve representado allí. Ven que el parénquima mamario está completamente sin tumor, sin embargo hay unos vasos, tanto linfáticos como sanguíneos, que contienen células neoplásicas, que son los émbolos, y después vemos en un extremo un acino normal ahí representado. Pero eran bastante numerosas y prominentes las embolias linfovasculares. Siguiente. Y un poco para mostrar el perfil, bueno, tenía una expresión moderada y el 90% de los núcleos de estrógeno, por eso era un score 7. Progesterona tenía más del 80%, pero con una expresión débil, por eso era un 6. Y el HER2 por inmunistoquímica, que es lo que hacemos nosotros hasta ahora, no estamos haciendo FISH en el servicio aún. Era de una intensidad moderada, con más del 10% de membranas completas, así que era más que equívoco, dudoso. Por lo cual requería constatación por FISH, que fue negativo. El KI67 era alto, del 70%. Recordad que en el KI67 cuentan todas las intensidades de marcación de los núcleos. Y creo que por acá terminamos, con lo cual queda más o menos representado el perfil que tenía por inmunistoquímica. Me olvidé de esto. En la mama derecha, el tumor que se veía tanto radiológicamente como que se detectaba clínicamente, en realidad representaba lo que Haagensen describió como tumor adenósico, que en realidad no es más que un área focal de adenosis prominente que determina un nódulo. Y desde el punto de vista biológico, no tiene ninguna otra implicancia más que saber que es lo mismo que si la adenosis fuera difusa o multifocal. El tema es recordar que a veces pueden parecer tumores o nódulos predominantemente de aspecto benigno, ¿no? Tanto clínica como imaginológicamente, pero que a veces pueden ser diagnóstico diferencial de carcinoma y saber que existen. En la microfotografía, otra cosa que no sé si lo dije o no lo dije, no es una entidad reconocida por la OMS, o sea, digamos, ya les digo, por este tema de que biológicamente no tiene ninguna implicancia, no está incluida en la clasificación de la OMS del 2018. Pero sí es importante saber que puede presentarse la adenosis de esta forma, de tumor adenósico de Haagensen, para saber que muchas veces nos podemos encontrar este tipo de nódulos y que pueden resultar benignos. Entonces, en la microfotografía lo que vemos son en realidad, sobre todo, dos lobulillos muy expandidos con aumento de los adenómeros, que es la definición de adenosis, y tiene focalmente metaplasia de células cilíndricas, sinatipías, pero básicamente, y lo que podemos hacer, lo que podemos delimitar bien, es, digamos, la interfase con el parénquima normal, y ver que tiene todos los lóbulos, si bien están expandidos, tienen una disposición lobulocéntrica.
es decir, de bordes expansivos y dispuestos en lóbulos, con lo cual se trata de una lesión benigna. Y bueno, la paciente siguió su control a nivel de policlínica, tuvo una buena evolución. Y bueno, pusimos las dos imágenes, la de la izquierda fue del preoperatorio y la segunda, a la derecha, es la del postoperatorio con la colocación del expansor a nivel de la mama izquierda. Actualmente la paciente sigue en seguimiento con nosotros y bueno, que resta en realidad hacer la cirugía de la simetrización mamaria con la colocación de prótesis. Pablo, ¿vos hubieras hecho algún otro tipo de reconstrucción? ¿O hubieran ido a la prótesis directo? La oncoplástica esa del Maciel la hicieron ustedes, la hacen ustedes, no con los plásticos. No, nosotros no es que la hagamos nosotros o con los plásticos, lo que buscamos es el mejor escenario posible para intentar llegar a los mejores resultados en tratamientos que son muy variados y dependiendo de cada paciente. La opción que tomamos en la paciente anterior nos pareció la más adecuada para ella. Si yo no recuerdo mal, la simetrización de esa paciente la hizo la doctora Maite Campos, que hoy está en el servicio de mastología del Hospital Militar, y si yo mal no recuerdo también fue su primera cirugía de simetrización, o sea que hoy los residentes están en un escenario bastante fértil para aprender estos procedimientos, y bueno, los difundimos de la mejor forma posible. Entiendo yo que los puede hacer quien sienta que se haya preparado y tenga la pasión y el tiempo para cirugías que conllevan a veces eso, ¿no? Tiempo y congeniar. Para nosotros 2 equipos, por ejemplo, no es lo más sencillo. Digo, para operar la mama enferma y la simetrización simultánea. En el caso de que ustedes nos están mostrando ahora, estaba repasando la historia, no había visto lo de porque había que hablar un poquito con los radioterapeutas sobre los campos utilizados para la patología que tuvo, incluyendo la posibilidad que van a tener que considerar eventualmente la radioterapia de la axila, ¿no? No sé qué consideración podrán tomar en base a no tener los protocolos de radioterapia anterior. En el escenario de ustedes, Juan, que está en el Hospital de Clínicas, me parece que es un escenario tremendamente fértil para poder trabajar en equipos, no solo con más gente, sino con la cátedra de cirugía plástica, ¿no? Ya después, las decisiones de variantes tácticas, más allá de que la literatura las respalde o no, son opciones personales. El resultado estético de esta paciente en la fotografía del frente se ve muy bien. Por supuesto que le faltaría el segundo tiempo a la paciente, conociendo a los colegas de la cátedra, seguramente en esta mastectomía conservativa, y de ellas, conservadora de piel, hayan optado por un bolsillo retromuscular probablemente total. A veces se puede utilizar un dual plane y seguramente utilizar un expansor. ¿Pero vos les hubieras propuesto alguna otra cosa? Digo porque hay residentes para manejar más de una opción. No, yo creo que si la paciente requirió de este abordaje, que yo entiendo que ustedes lo plantearon, porque se plantearon que el pezón estaba comprometido y tuvieron la necesidad de resecarlo, una forma de intentar lograr que la cicatriz no quede en directo contacto con el expansor es interponer un plano muscular, por lo menos en un dual plane. ¿Qué es un dual plane? Desinsertar el músculo pectoral mayor de su tercio inferior desde la inserción al esternón y vincularlo al flap de abajo. Y uno puede dejar de repente la incisión cubierta por músculo, y de esa forma, si la cicatriz tuviese algún conflicto, si tuviésemos una exposición a veces por el mal colgajo de la piel, ¿no? La reconstrucción, ¿por qué se compromete? Porque la calidad de la mastectomía a veces no cuida la técnica, los colgajos no son suficientemente gruesos. Entonces el plano de músculo abajo te puede cubrir.
Lo que a mí me parece que es una muy buena opción para explorar es para otro tipo de mastectomías conservativas, en donde uno se puede plantear conservar toda la estructura, dígase complejo de la pezón, y abordar por un surco submamario, y si el colgajo es bueno, puede optar por otros diferentes planos, incluyendo el prepectoral, y por una reconstrucción directa y en un solo tiempo. Después podemos discutir beneficios o no, pero más allá de lo que refiere a la literatura, también está en esto la experiencia y entiendo yo que la del servicio de cirugía plástica en este tipo de pasos que dieron es de la que por lo menos ellos siempre nos han mostrado que es la que tienen el mayor N, ¿no? No sé qué procedimiento en definitiva optaron, pero pareciera ser un expansor en un plano o retromuscular completo o dual, y seguramente falta el segundo tiempo y discutir, bueno, qué simetrización van a utilizar, si es que van a utilizar alguna, qué posibilidades hay de esta paciente con la radioterapia que tuvo de tener que complicarse, y eventualmente en el segundo tiempo, por ejemplo, la posibilidad de hacer alguna lipotransferencia antes de cambiar por el implante definitivo para tener quizás un mejor resultado estético y funcional. Pero es un caso desafiante, ¿no? Sobre todo si llega a aparecer una mutación en esta paciente, ¿no? Que todavía eso no sé si lo están estudiando. Creo que ahí está Óscar Jacobo, el profesor de cirugía plástica. No sé si querés decir algo, Óscar. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Óscar? Bueno, primero felicitarlos porque el nivel de participación es muy alto y bueno, y que hagan esto me parece muy, muy interesante, o que hagamos esto. No, el tema de discutir una reconstrucción mamaria es extremadamente largo, lo mismo que han discutido de la neoadyuvancia, han discutido sobre las instancias diagnósticas. También podríamos estar un buen rato discutiendo las diferentes opciones de reconstrucción. Ninguna es la mejor y todas se pueden adaptar a diferentes pacientes. Hablando de esta paciente, una paciente con mamas medianas, no muy chicas, pero tampoco grandes, en la cual creo que lo que yo entendí que dijo Andrea es que estaba comprometida el areola y pezón en el estudio de la pieza. Bien. Y llegaba focalmente la dermis, pero invadía francamente el plano muscular del areola y del pezón. Ahí está. Esa es la dificultad que hay cuando uno plantea la reconstrucción mamaria inmediata, es la gran dificultad que tenemos. No son todas certezas cuando vamos a una mastectomía. Se podrá decidir una mastectomía conservadora de areola y pezón, y capaz que le hacen un estudio anatomopatológico inmediato del margen y hay que terminar resecando areola y pezón. Y alguien había propuesto realizar otro procedimiento. O, por ejemplo, se había propuesto colocar una prótesis inmediata, y sin embargo terminamos sacando areola y pezón y haciendo un vaciamiento axilar. Entonces, es muy difícil tener un plan quirúrgico que se adapte a todas las variables. De ahí que, como decía Ciuto, la reconstrucción mamaria en 2 tiempos, que es lo que te da certezas y te permite manejar este tipo de variables que se pueden dar en el intraoperatorio, ya sea que pensabas que no había que resecar la areola y pezón y ahora la resecás, o que pensabas que el colgajo iba a quedar más con tejido celular subcutáneo y queda un colgajo muy fino. Ves que los bordes ya sufren, antes de cerrar la piel, ya están sufriendo los bordes cuando quisiste conservar toda la piel, y vos lo que tenés pensado es que tenés una prótesis que la querés colocar inmediata y todavía en un plano premuscular. Entonces, ¿por qué es que decidimos esta reconstrucción inmediata en 2 tiempos? Primero porque el expansor se coloca justamente lo que dijo el médico, no me acuerdo el nombre, que presentó el caso, que dijo, colocamos el expansor en el lecho de la mastectomía. Justamente no es eso. No se coloca el expansor en el lecho de la mastectomía. Se coloca en un plano que queda aislado del lecho de la mastectomía. Entonces,
todos los resultados, el seroma, todo lo que pueda ocurrir en el lecho de la mastectomía, esa conexión que se produce muchas veces cuando el vaciamiento axilar se hace desde el lecho mamario en continuidad, y a veces no se hace separado y queda en conexión. Todo eso va a ir a alojarse en el lecho de la mastectomía. Entonces nosotros lo que queremos es tener un implante, que en este caso es un expansor, y que quede aislado de él. Eso nos va a permitir dos cosas. Primero, dejar el implante puesto, que es el expansor, y esperar que al mes se resuelva el edema, se resuelva las complicaciones que puedan aparecer de la piel, y comenzar la expansión. Y cuando decimos comenzar la expansión, vamos a expandir el bolsillo retromuscular total que está lejos del contacto de la zona de mastectomía. Entonces, ese es el beneficio que nos da la reconstrucción inmediata en 2 tiempos. Diferente es si planteamos en esta paciente una reconstrucción con tejidos autólogos, si podríamos plantar una reconstrucción con tejido abdominal o con un músculo dorsal ancho. Eso es totalmente diferente. Cuando planteamos la reconstrucción solo con implante, ese es el beneficio que tiene la reconstrucción en 2 tiempos. Para reconstruir en un solo tiempo, y además en el plano premuscular, tenemos que tener muchas certezas preoperatorias. El grosor de los colgajos, que no va a haber falla, ¿no? La mayoría de los estudios internacionales muestran el uso de matrices dérmicas acelulares. Nosotros no contamos con eso, es muy caro, no hemos contado con eso en el Uruguay, y es difícil que contemos en forma masiva por mucho tiempo. Más allá de eso, bueno, esto lo que nos da es un plano aislado del lecho mamario, una expansión progresiva, lenta, con el tiempo. Cuando ya tenemos el resultado de la anatomía patológica, ya sabemos qué adyuvancia se va a hacer, va radioterapia, no va radioterapia. Entonces tenemos todo para decidirlo con tiempo en la paciente. Y a su vez, como dijo Ciuto, también hasta se pueden agregar lipotransferencias, ya sea con o sin radioterapia que se ha hecho, para mejorar el plano del tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, es ese el motivo por el cual nosotros decidimos, y habitualmente lo que más hacemos es, en la mayoría de los pacientes, la reconstrucción mamaria en 2 tiempos. Muy bien, gracias, Oscar. No sé si Por alguien favor. más quiere hacer algún otro aporte. Creo, Juan, que en aras del tiempo deberíamos ir definiendo el caso. Bueno, en realidad por acá quedaría la presentación, lo que tenemos hasta el día de hoy con la paciente. No sé si tiene algún comentario o algo más que agregar. Nada, felicitarte, Fabricio, la verdad. Gracias por el esfuerzo y la dedicación. Gracias a ustedes. Bueno, creo que la felicitación viene para los 2 equipos. Creo que hemos tenido una instancia de discusión muy rica. Todos nos llevamos seguro varios aprendizajes. Así que, bueno, gracias por la participación, y si les parece, redondeamos para reencontrarnos en la próxima jornada científica. Buenas noches y muchas gracias. Chao, chao, gracias. Buenas noches, gracias. Chao, y gracias a todos. Chao, gracias, que pasen bien.